Bueno, el tema de hoy entonces, proteinuria, ¿sí? La pregunta ¿es un hallazgo banal o es una alerta temprana? ¿Sí? Vamos a tratar de responder a este interrogante, ¿sí? Entonces, para hacer un poquito de historia, la proteinuria sí o sí es un marcador de lesión renal. O sea, eso tienen que saber, ¿sí? Pues ahí les voy a decir los tips, las cosas importantes que tienen que saber. Si hacemos un poco de historia desde cuándo se remonta la proteinuria, ya hace de 2500 años atrás, Hipócrates describió una orina que formaba como, ¿cómo es? Burbujas arriba de la superficie de la orina, espumosa, ¿eh? Él ya habló como señal de marcador de enfermedad renal a la proteinuria. Luego, a principios del siglo XIX, un médico inglés, Richard Briggs, vinculó a la albuminuria específicamente ya con una enfermedad renal crónica, ¿sí? A mediados del siglo XX se dispuso de pruebas simples para su detección, que ahora vamos a ver cuáles son. Eh, Actualmente, uno de los dos biomarcadores centrales en nefrología, por eso es un tema muy importante lo de la proteinuria. Y bueno, los objetivos actualmente es tratar de impedir el avance de una enfermedad renal crónica. Hay nuevos medicamentos, bueno, lo que vieron que indicamos el enalapril, ¿sí? El Otrial, enalapril, como inhibidores del sistema renina-angiotensina, como medicamentos nefroprotectores, ¿sí? Y recientemente, todavía no lo encontré relacionado que se esté usando a los niños, acerca de los inhibidores del sodio glucosa 2, el, como también antiproteinúricos para evitar el avance de la enfermedad renal crónica, haciendo un poco de historia. ¿Por qué medirla la proteinuria? Entonces, como dijimos, nos va a servir para diagnosticar la enfermedad renal, como dice ahí la primera línea, identificar los casos con mayores probabilidades de la pérdida de la función renal, reconocer los casos con mayores riesgos de complicaciones cardiovasculares, va a estar muy en relación, así que también es un factor predictor de cómo es enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué medirla a la proteinuria? Para prever los casos con mayores probabilidades de mortalidad precoz. Por eso todo importante es la detección y el seguimiento de la proteinuria, ¿sí? Todos aquellos pacientes que pasaron un evento renal, síndrome urémico hemolítico, los síndromes nefróticos, injurias renales, todo, son pacientes que no, o sea, son pacientes que siempre le explicamos a los familiares, son pacientes que nosotros los controlamos hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque en algún momento, eh, ahora vamos a estar viendo, digamos, que a raíz de esa inflamación que sufrió o a nivel de esas pocas nefronas, por ejemplo, los antecedentes, vamos a ver que son muy importantes, yo siempre hacemos hincapié, si un paciente prematuro, un paciente que estuvo en la NEO, estuvo con hipoxia, etcétera, bajo peso, etcétera, todos son factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Y de qué manera vamos a determinarlo? Mediante la proteinuria, ¿sí? Que es un marcador de daño renal, eso tiene que saber, ¿sí? Entonces, la patogenia. Al nefrón le llega varios gramos de proteínas, ¿sí? Y solamente una mínima cantidad aparece en la orina. Vemos las barreras de filtración glomerular, son, digamos, columnas importantes, digamos, estructuras importantes, por los cuales, si alguna de estos se ve afectado, vamos a tener la proteinuria, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la barrera de filtración glomerular, el túbulo proximal, a nivel del túbulo se reabsorbe y se degrada muchas de las proteínas filtradas, más o menos 5 gramos de proteína se filtra a nivel del túbulo contorneado proximal. Y a lo largo de toda digamos, los túbulos, digamos, van a ir pasando diferentes procesos. Otro tipo de proteínas, son, digamos, aportados a nivel del túbulo, o sea, se aporta por la secreción tubular, hay una producción intraepitelial y de las alteraciones catabólicas. Todo eso, ahí tenemos la imagen esta es la ultraestructura del glomérulo,
Les hablaba yo de la barrera de filtración, no es la membrana de filtración, la ultraestructura, es que presenta un endotelio que es fenestrado, ven ahí la presencia de poros. Esto es a nivel de la célula endotelial glomerular, ella va a impedir la filtración de las células sanguíneas, pero va a permitir el paso de todos los componentes del plasma. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Ya. Luego le va a seguir la lámina basal del glomérulo, va a impedir la filtración de las proteínas grandes. Y a nivel de la membrana con hendiduras entre los pedicelos, en podocito, va a impedir la filtración de las proteínas de tamaño mediano. Cuando se ve la alteración a nivel de esta estructura, es lo que se produce la proteinuria. Ahí tenemos otro esquema, para ver la otra estructura. Esta capa trilaminar, el endotelio fenestrado, la lámina basal y los podocitos, ¿sí? Eso se llama el diafragma de la hendidura de filtración. Después lo van a ver mejor en síndrome nefrótico. Y esto es ultra microscopía electrónica de todos los componentes, de que cuando están alterados algunos de estos factores, se va a dar la filtración de las proteínas como se da en el síndrome nefrótico. Bueno, este esquema es para ver, como dijimos, entonces a nivel de glomérulo, estamos acá en este extremo, ¿sí? Se filtra aproximadamente el 100% de las proteínas y a lo largo se va a ir reabsorbiendo. Fíjense acá, filtración de casi 5 gramos por día, ¿sí? El 100%, pero 4.950 miligramos, o sea, el 95% se va a hacer absorbido nuevamente a nivel del túbulo proximal, ¿sí? Luego va a ir pasando la asa de Henle, acá a este nivel se da la secreción de la uromodulina, ¿sí? Pasa por el túbulo distal, túbulo colector, y solamente se excreta, lo normal es que se excrete hasta 150 miligramos por día de proteína. Hasta eso es importante que sepan también. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ese es el manejo renal de las proteínas. Los individuos sanos, sobre todo niños, adolescentes, bueno, eliminan una pequeña cantidad de proteínas. Y está, entonces ahí hablamos, y es el concepto de la proteinuria fisiológica, ¿sí? Esa proteinuria fisiológica va a estar formada por proteínas séricas filtradas, como dijimos, y proteínas sintetizadas a nivel tubular, ¿sí? Esas son las famosas proteínas de TAM-Horfman, son exclusivamente renales, ¿sí? La excreción proteica puede aumentar transitoriamente. Hay situaciones que vamos a encontrar proteinuria. ¿En qué situaciones son? Como ahí dice, estrés, situaciones de estrés, vamos a encontrar proteinuria, ¿sí? Ejercicio, fiebre, a veces puede hasta quintuplicar la cantidad de proteína en la orina, pero con ese antecedente que estuvo con fiebre, ¿sí? Insuficiencia cardíaca. Y en alteraciones metabólicas como en cetosis e hiperglucemias. Todas estas condiciones entonces hace que se excrete proteínas, aumente transitoriamente en la orina y lo vamos a encontrar ahí. El mecanismo de producción de la proteinuria vamos a tener diferentes tipos. Ahí se habla de una proteinuria por derrame, ahí entre paréntesis, entre corchetes, comillas. La concentración sérica excesiva de proteína filtrada supera la capacidad de reabsorción ahí a nivel del túbulo renal, y eso se da, por ejemplo, en enfermedades de cadenas ligeras. Entonces ahí va a haber una proteinuria por el mecanismo de derrame, ¿sí? Luego tenemos la proteinuria tubular, en el cual la reabsorción va a estar deficiente en el túbulo contorneado, dije bien, proximal. Se va a dar el ejemplo que vamos a ver en alguna de los problemas también de las tubulopatías en el síndrome de Fanconi, ¿sí? Ahí tenemos entonces proteinuria donde está deficiente la reabsorción, ¿sí? Que tengan una idea. Y después la proteinuria glomerular, o sea, el problema está a nivel del glomérulo, de esa barrera de filtración, esa alteración, eh, resulta de la disfunción endotelial y de las anormalidades en la membrana basal glomerular, de eso que le mostré, vieron de la otra estructura, de los podocitos, en el diafragma, entre los pedicelos de los podocitos, que se borran, por ejemplo, en las glomerulopatías. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me entienden? ¿Sí? Esos son los diferentes tipos, entonces, de mecanismo de producción de las proteinurias. Y vamos a ir afinando la puntería. Cuando hablamos de proteinuria fisiológica, se habla cuando esa proteinuria en orina supera, digamos, los 300 miligramos por día o los 5 miligramos kilo día. ¿Sí? Eso tienen que saber también cuando es patológico.
¿En qué situaciones se pueden dar la proteinuria patológica? Cuando hay un aumento en la proteína filtrada a través del glomérulo por daño glomerular. Algo dañó a nivel del glomérulo esa membrana, digamos, trilaminar, o por aumento en la concentración plasmática de proteínas de bajo peso molecular. Y defectos en la reabsorción tubular. Todo eso hace que aparezca la orina, la proteína en la orina. Después tenemos este caso de albuminuria. Eh, Cuando detectamos, y ahora vamos a ver por qué método se detecta, la albuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas, hablamos que exclusivamente hay un daño glomerular. Se detecta por radioinmunoensayo y ELISA y está presente en pacientes monorrenos también la albuminuria y es marcador de daño renal. Es predictor de desarrollo de nefropatías en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Qué más que nada solemos pedir a los pacientes diabéticos que vienen a control? Espero que les derivan para ver la parte, y son marcadores ya de daño renal exclusivamente en estos pacientes. Otras situaciones de proteinuria, acá lo clasifican, eh, van a escuchar hablar de una proteinuria intermitente. Guarda que esto puede ser ya orientativo del inicio de una enfermedad renal. Sí, intermitente, bueno, puede darse en cuadros febriles, insuficiencia cardíaca congestiva, en el estrés, ejercicio intenso. Solamente se repite, ¿no es cierto?, al mes, digamos, se hace seguimiento, conducta expectante. Después tenemos una situación que se llama proteinuria ortostática, que es la presencia de proteínas en la orina cuando en bipedestación. En general no hay riesgo de desarrollo de enfermedad renal, ¿sí? Y después tenemos la proteinuria persistente, es aquella que se prolonga más de 3 meses, ¿sí? Esto sí tienen que saber para tener una idea de esto. Y esto sí, la proteinuria persistente es un signo de enfermedad renal. ¿Cómo detectamos la proteinuria? Mediante las tiras reactivas, ¿sí? De alguna manera, y por métodos turbidométricos, que es con este método acá, el que le mencioné, este último, mide, o sea, es como un líquido que se coloca, hace que le precipiten las proteínas, se hace así como flocula, digamos, y da todo un aspecto de nubes, digamos, ¿sí? Entonces, antes lo usábamos, me acuerdo, pero ahora no tenemos más ese preparado. Es un preparado con ácido sulfosalicílico, y era lo más rápido que hacíamos, digamos, antes que ahora usamos las tiras reactivas. Pero también hay esas dos maneras se puede fácil y rápido, pero vamos a ver qué diferencia hay, por qué con un método de tira reactiva y la diferencia con los métodos de floculación con el ácido sulfosalicílico. Entonces acá está lo que le decía. Las tiritas reactivas es lo que tenemos, lo que usamos, consultorio que ustedes utilizan. Las tiras reactivas tienen más sensibilidad a la proteína de la albúmina, por eso usamos más las tiras reactivas últimamente, pero también determinar la proteinuria por las tiras reactivas puede dar falsos positivos. ¿En qué situaciones? Cuando la orina está muy concentrada, un pH mayor a 8, lo que hay ya contaminantes con clorexidina, ¿sí? Inmersión prolongada de la tira en orina, todo eso puede dar falsos positivos. Y los falsos negativos, cuando está la orina muy diluida, por ejemplo, una orina del mediodía para la tarde, por ejemplo, una proteinuria que no tenga albúmina ahí en la orina, por ejemplo, que sea por una alteración de las cadenas ligeras de digestión. Y por el otro método de floculación que le dice del ácido sulfosalicílico, tiene menos sensibilidad, un 5 miligramos por decilitro. Este método sí sirve para todas las proteínas. Los falsos positivos, en este caso, orina concentrada, igual que la reactiva, radiocontraste, iodado, penicilina, cefalosporina, surfa, que eliminen, digamos, antibióticos por esa orina o en orinas muy diluidas también me van a dar falsos negativos por medio del ácido sulfosalicílico. Las tiras reactivas son cintas, esto para repasar más, que están impregnadas, tienen un indicador sensible ante cambios de pH. Esta base de este compuesto tetrabromofenol ajustado a pH 3 y que una vez sumergidas y extraídas en una muestra de orina cambian de color. La ventaja que te da las tiras reactivas es que no es necesario centrifugar la orina, ¿sí?
Entonces, ese acto va a hacer que cambien de color, digamos, las tiritas según la concentración de albúmina de la muestra. Y ahí está ese cuadrito, que está un poquito tapado acá, que te da los miligramos aproximados de esa albúmina y la correlación con la cruz, ¿sí? Cuando te muestra la tirita una cruz, te habla que puede haber entre 30 y casi 100 miligramos de... Hasta acá se considera negativo, hasta una cruz, ¿sí? Pero ya a partir de acá, ¿viste? 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, te da entonces la idea de la concentración de albúmina que tiene esa orina, ¿sí? De vuelta, los métodos turbidométricos mide la turbidez o floculación que desarrollan las proteínas que están en esa orina, que al precipitar con el ácido sulfosalicílico, ácido nítrico o ácido tricloroacético o ácido acético con calor, bueno, te va a dar la presencia, ¿no?, de positivo o negativo, ¿no?, si está con proteína esa orina. Entonces, esto ustedes ya lo saben también, cuantificar la proteinuria. Podemos pedir de 12 o de 24 horas, ¿sí? Esto es cuando son pacientes que controlan esfínteres. Podemos pedir esto habitualmente a partir de los 5 años, 6 años, ¿sí? Y cuando no pueden juntar la orina de 24 horas, ahí recién, que son, o sea, menores de 5 años, pues usan pañales y eso, pedimos la orina aislada, que pedimos proteinuria, creatininuria, ¿sí? De una micción le solemos decir, ¿sí? Acá también pedimos proteína de 24 horas, proteinuria, creatininuria, ¿sí? Pero de 24 horas y para calcular, digamos, dividimos digamos, volumen, ¿no?, los miligramos obtenidos en esa orina por el peso del paciente. Y después vamos a ver los valores. Y acá para las muestras de orina aislada hacemos o el índice proteína creatinina, que son los valores que te da el laboratorio, que tenés que hacer el cociente. Por eso no es lo mismo esto que esto. Por eso ya lo saben. Bueno, cuando determinamos la proteinuria cuantitativa, o sea, esa orina que le pedimos de 24 horas, ¿sí? Y esta cuando le pedimos de una micción. Esta es la orina aislada, te expresan estos valores. Y para la orina de 24 horas, según lo que elimine por metro cuadrado hora o miligramos kilo día, vamos a tener la clasificación fisiológica menor de 4 miligramos metro cuadrado hora o mayor a 5 miligramos kilo día. ¿Está ahí? Y en el cociente proteinuria, creatininuria pedida en una micción, el valor normal es hasta 0,2. Cuando hablamos de proteinuria significativa, y ya ahí paramos antena porque puede ser marcadores ya de daño renal, que haya empezado el paciente, valor entre 4 a 40 miligramos metro cuadrado hora o entre 5 y 50 miligramos kilo día es significativo. Y cuando hablamos de proteinuria significativa en este cociente de una orina aislada, entre 0,2 a 2 miligramos sobre miligramos. Hablamos de masivo o rango nefrótico, esto también ya lo saben, cuando tenemos en una orina de 24 horas mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora o mayor a 50 miligramos kilo día, ¿sí? O hablamos de rango nefrótico en el índice o cociente proteinuria, creatininuria de una micción en mayor a 2 miligramos sobre miligramos. Esto repasa. Entonces, cuando vemos albúmina en la orina, ¿sí? Que lo podemos detectar bien por la tirita, como dijimos, es porque está alterada la fibra, es sinónimo de sí o sí daño a nivel glomerular, ¿sí? Y o que haya un problema, digamos, en la reabsorción y catabolismo en el túbulo proximal, que por eso es la estrella, la albuminuria. Bueno, para mencionar la proteinuria tubular, son aquellas en las cuales se excretan las de bajo peso molecular. Bueno, es un indicador de la reducción. Si vemos en la orina, si vemos la presión de orina, proteínas de bajo peso molecular es un indicador de la reducción de la función tubular proximal, exclusivamente este, eh, la afectación tubular. Ejemplo, síndrome de Fanconi, síndrome de Lowe, intoxicación grave del túbulo proximal por estos tóxicos o este antibiótico. Las proteínas renales, exclusivamente renales, como dijimos, la proteína de TAM-Horfal está secretada por las células de la rama ascendente de la Henle, y también hay otras que son las menos, digamos, pero que también algunas se dan por fugas del tejido renal y si aparecen estas proteínas en la orina reflejan un grado de necrosis tubular proximal.
Eh, entonces, si estamos en la guardia, bueno, en el consultorio, tenemos una orina no centrifugada, le colocamos las tiritas de inversión, ¿sí? Un ratito, un segundo, y sacar, ¿sí? Podemos obtener resultado negativo o trazas, ¿sí? Hasta una cruz, ¿sí? O más o menos. Positivo lo consideramos a partir de una cruz. Una cruz. Si tiene dos cruces, o sea, si es positivo, no va a ser un diagnóstico ahí, sino que vamos a hacer el seguimiento. Si tenemos así esto, vamos a mandar a cuantificar. Y siempre con el antecedente, si hizo fiebre, si tuvo estrés intenso, etcétera, vamos a ubicar al paciente. Pero sí, si tenemos otro tipo de antecedentes del paciente, y bueno, vamos a ir em, objetivando y bueno, vamos a ir controlando en el tiempo. Entonces ahí, en ese caso, cuando tenemos una orina con una cruz o dos cruces, vamos a pedirle una orina aislada, ¿sí? O una orina 24 horas de acuerdo al paciente, como ya les mencioné anteriormente. Esa es la edad de la situación. A ver si se ve esto ahí. Eh, me salió como muy blanco ahí. Bueno, entonces es lo que estamos diciendo, hermano. Si tenemos una tira reactiva con una cruz, o sea que determine la presencia de proteínas en orina, pedimos una nueva muestra. Veamos de este lado. Si es negativo, hacemos control clínico. Eso dice ahí. Si pedimos esa nueva muestra y volvemos a hacer dos o tres muestras más que sigan mostrándonos, mediante la tira reactiva, que hay presencia de proteinuria, ya nos está orientando a que buscamos evidencia de enfermedad. Sintomática, buscamos hipertensión, hematuria, infección urinaria, etcétera, etcétera, o asintomática, y vamos al otro cuadro, sigue el cuadrito. Si hay evidencia de enfermedad sintomática, ya vamos a hacer una evaluación específica. Le pedimos hemograma, eritrosedimentación, ver cómo está la función renal, proteinograma, complementos, ¿sí? Asto, sudafauce también se le puede pedir, están hipertensión, edema, hematuria. Colesterol, ionograma, estado ácido base, colágenograma, diagnóstico por imagen, la ecografía, ¿sí? Urocultivo para descartar una infección urinaria y considerar biopsia renal. Más o menos sería el algoritmo, ¿sí? Sí, tenemos proteinuria, pero es asintomática, porque eso es lo que tiene. La proteinuria es silenciosa, como la mayoría de las enfermedades renales, digamos, son marcadores de daño renal y cuando dan síntomas ya pues avanzó la enfermedad renal. Pero si tenemos proteinuria, pero asintomática, le hacemos una prueba para proteinuria ortostática, ¿sí? Si la proteinuria persiste, pero no es ortostática, continuamos acá la evaluación específica, como le mencioné. Si llegamos a tener la proteinuria ortostática, que se resuelve solo y transitorio, repetimos la prueba al año. Si sigue siendo negativa, le damos el alta médica. Si está con proteinuria ortostática, repetimos la prueba al año y da positivo, continuamos con el seguimiento de estudios, ¿sí? Evaluación específica. Y si más que nada la proteinuria se sigue repitiendo en una, dos, tres muestras, es la proteinuria, dijimos mayor de ¿cuánto tiempo? De 3 meses. Repetir en un mes el análisis y continuamos también en el seguimiento. Ante todo paciente con proteinuria, realizar entonces la historia clínica, los antecedentes, si es prematuro, si tuvo un laneo, si fue hipóxico, si tuvo trombosis de la vena umbilical, ¿sí? Infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, paciente prematuro, ¿por qué? Porque se sabe de que en la prematurez, o sea, los glomérulos maduran a partir de las 36, 37, no, a término, digamos, si el paciente nace antes, son inmaduros y ahí se frena la maduración de los glomérulos, por eso son potencial este, paciente que después van a enfermedad renal, los prematuros, bajo peso. Seguimos con los exámenes complementarios, cuantificar la proteinuria, solicitamos urea, creatinina, la creatinina, ¿por qué? Porque tenemos que puede buscar si hay situaciones de hiperfiltración, ¿sí? Que también acompañan a los otros síndromes, digamos, y que nos habla de que hay una enfermedad renal ahí silente. Bueno, pues ya saben esto, orina completa, urocultivo, ecografía, y de acuerdo a antecedentes, vemos que hay malformaciones también renales, hidronefrosis, riñones multiquísticos, etcétera, etcétera, pedimos centellografía, citoretrografía para descartar reflujo vesicoureteral y eventualmente una biopsia renal.
El tratamiento de la proteinuria va a ser, depende de la causa. Si es intermitente o ortostática, se hace seguimiento clínico nomás, ¿eh? Y control con índice de proteína creatinina y la proteinuria 24 horas cada 6 o 12 meses. Si es persistente, considera ya una evaluación más profunda, donde ya lo derivan al nefrólogo, ¿sí? Y vemos si hay candidato para una biopsia renal.